Son fechas festivas en las que los niños son los auténticos protagonistas de todas las fiestas y todas las reuniones, y por eso hoy Michel Suñén, en su Abra Palabra, ha venido a hablarnos de este público tan exigente y de cómo escribir y contar cuentos para los niños. Efectivamente, cómo contar historias infantiles a este público tan exigente. Es un público top realmente, porque no tiene filtros, y si no les gusta el libro lo cierran al momento, y si estás contándoles una historia y no, desconectan y se mueven, se van, hablan con los de detrás. Es decir, tenemos que engancharlos desde el principio. Entonces, a la hora de escribir un cuento infantil es importante aplicar los criterios que os conté respecto a la narración. Hay que salpicarlo con mucho diálogo, es una manera más ligera, más llevadera de contar cosas y de que avance la historia. Mucha claridad, sencillez en la trama, que ellos se identifiquen con los personajes o que por lo menos les despierten fascinación desde la claridad, pero que evidentemente hay personajes que por sí solos ya arrastran. Luego hablaremos de los libros de los gigantes y los cabezudos, que ya esos personajes ya les generan un vínculo emocional, y hay que facilitar las cosas, eliminar lo secundario, ir al grano y que la historia pues se enganche desde el primer momento hasta el desenlace. Claro, una de las cosas que los padres, los educadores siempre miran mucho en los libros para niños es la edad, ¿no? No es lo mismo tampoco escribir para un niño de 3 que para otro de 6 o de 9. En realidad siempre tienes que pensar a quién te diriges, pero claro, cuando hablas del público adulto es muy heterogéneo, hay una gran amplitud, pero en los niños tener 3, 4 años, ser primer lector o casi ni siquiera primer lector, estar todavía aprendiendo las letras, o tener 7, 8, 10, 12, es muy diferente. Sí que es verdad que nosotros en esta colección de los gigantes y cabezudos buscamos libros familiares, es decir, que el chiquitito se lo pueda leer su madre, su padre o su abuelo por las noches y lo entienda y lo disfrute. Las ilustraciones tienen un gran peso y una gran importancia en ese caso, que también un niño más mayor se entretenga y recuerde a través de estos cuentos esos personajes, esas vivencias que ha tenido con la comparsa de Zaragoza. Incluso nos sorprende un poquito, pero es real que muchos adultos se compran la colección, la disfrutan para uso personal, porque conecta con ese niño hinchado de tiempo que todos somos, que os he dicho muchas veces. ¿Cuáles serían las claves a la hora de ponernos a escribir una historia para niños? Básicamente, originalidad y fantasía. A los niños la imaginación les activa y tienes que conectar con ella. Personajes muy atractivos, les gustan mucho los animales, la ficción, personajes cercanos o esos que tienen un imán por lo distinto, por lo exótico, por lo exuberante y que les encajan desde el primer momento. Buscamos localizaciones carismáticas donde ellos se sientan identificados, evidentemente pues en el colegio, en los lugares de deporte, en los parques donde ellos se mueven, historias que se desarrollan ahí o en esos contextos les gustan mucho. Una trama envolvente, en esto no es tan diferente el público infantil al de los adultos. Un inicio que arrebate, que los coja desde la pechera, desde la solapa, desde el primer momento. Y también conviene en este tipo de cuentos, de historias infantiles, una moraleja, un mensaje, un aprendizaje, que es lo propio de las fábulas y de las parábolas, pero que la diferencia es que en estos casos normalmente se hace explícita, se dice para que ellos la interpreten y la aprendan mejor que en los cuentos o las historias para adultos o las novelas, donde el lector la puede entresacar por sí solo. Aquí es mejor dársela un poquito masticada para que no haya lugar a dudas. Claro, claro. Y si se enrima, mucho mejor, ¿no? La musicalidad y el ritmo es una manera de agilizar y de que ellos disfruten más. Lo que no podemos es ser monótonos ni aburridos. Con ningún lector, pero con los niños mucho menos, porque estos, he dicho antes, sin filtros, cogen y se van o cierran el libro y lo cierran con un portadazo, ¿no? Que digo yo. Así que consejos para crear este tipo de historias. Tienes que escribir desde el niño que eres, porque lo fuiste en su día. Lo acabo de decir, todos somos niños hinchados de tiempo. Tienes que escribir, pero tienes que jugar. Si no te diviertes, si no disfrutas, si no te lo pasas bien escribiendo esa historia y contándola, ellos lo van a notar y tampoco van a disfrutar como tú. Tienen que pasar muchas cosas. Pero eso sí, elimina lo que sobra, lo que despista, lo que desvía la atención de la trama principal. Sobre todo cuanto más primeros lectores son, los estamos liando, tenemos que triturar. Es como las papillas. Al bebé que empieza a comer no le damos un chuletón de ternasco, por muy rico que sea, con unas patatas. No, se lo trituramos para que poquito a poco se vaya acostumbrando. Y también es importante aprovechar y centrar esos mensajes en torno a la diversión, a la alegría, en clave positiva, con esperanza.
Claro, sin buenismos. Ahora tendemos un poquito a que hay que sobreproteger a los niños, no hay que explicarles que existe gente mala, no hay que tener cuentos con finales negativos, que evidentemente es mejor que luego haya un halo a la esperanza, pero cuidado porque si los alejamos de la realidad, ellos aprenden a través de los cuentos. Hay cuentos infantiles, los hermanos Grimm en su momento, que eran absolutamente bestiales, o sea que hasta las personas adultas nos ponían los pelos de punta, ¿no? Bueno, sin llegar a esos extremos, también es verdad que sobreproteger hace que luego se enfrenten a la realidad con una visión distorsionada e irreal de lo que hay verdaderamente. Por ejemplo, en el libro del Robaculeros, dentro de nuestra colección de los gigantes, la historia jamás contada, este cabezudo que es famoso se llama así porque robaba calzones y ropa interior de los tendederos, pues lo asociamos a que se junta con malas compañías y se engancha a las chuches malditas, y entonces eso le lleva a hacer cada vez peores cosas, peor acompañado, y acaba en la cárcel, donde gracias a un gigante y a la comparsa, pues no solamente sale, sino que aprende la lección y se reinserta en la sociedad. Es decir, tenemos que jugar con la imaginación, ellos tienen una imaginación ilimitada, no hay límites, no hace falta ser veraces como en las novelas para adultos, solo verosímiles. Si la trama interna de esa historia hace que eso sea creíble, ellos pueden pensar que un cerdo que acabas de encontrarte en una granja echa a volar y le salen unas alas, siempre y cuando seamos capaces de hacerlo adecuadamente. Es decir, hipérboles, sueños, fantasías, sorpresas, una imaginación que siempre procede de la memoria es lo que a ellos les engancha y les gusta mucho. Claro, y bueno, además de esos consejos, de esa imaginación, los personajes, en este caso los gigantes y los cabezudos, que son tan cercanos a nuestro folclore, que es algo de lo más esperado, esa comparsa cuando salimos a la calle con ellos, ¿cómo se os ocurrió escribir sus historias? Mira, la primera de ellas fue El Morico, ya en el año 2010, y precisamente por esto, porque algo tan popular y en aquella época, ahora afortunadamente ha evolucionado mucho más, pero era simplemente las figuritas grotescas que reproducían exactamente a los personajes, que todo se ha dicho, les tenemos mucho cariño, pero guapos, guapos y atractivos y decorativos no son. Y algunas láminas que había en internet y nos faltaba conectar esas raíces con lo más actual, y apostamos por esta colección de Los Cabezudos, la historia jamás contada. He traído aquí uno de los libros, hay 13 volúmenes, uno de cada personaje de la comparsa, más 2 colectivos, y ahora hemos continuado con Los Gigantes. Y tienen ese gancho de que son personajes que les gustan muchísimo a los niños, que les dan un poquito de miedo, porque no cabe duda que cuando te acercas a un cabezudo, ves a un señor dentro, unos ojitos en su boca que parece que se lo han zampado, y entonces de esa manera creamos una conexión, alineamos esa realidad de lo que son los cabezudos con nuestros personajes más simpáticos. A la hora de llegar a los niños es fundamental las ilustraciones. Fijaros en el libro de Los Gigantes, un estilo totalmente distinto, pero que realmente ayuda a que no solamente las historias se cuenten por lo verbal, sino que entren también por el enfoque visual, ¿vale? ¿Cómo contar historias infantiles a los niños? Nos vamos ya no a escribir, sino al campo de la oratoria. Vale lo mismo, mucha comunicación extralingüística, alzamos la voz, movemos las manos y les decimos cosas con mucha musicalidad, porque eso es lo que a ellos evita que se aburran. La voz, el timbre, lanzar y hacer cambios fonéticos es muy importante justo junto a la corporalidad, y además cederles el protagonismo a ellos, interactuar, hacerles preguntas, moverles a la acción, que participen, incluso cuando son reuniones familiares, como puede ser presentar un libro infantil, que también están los papis, el hacerles guiños, mensajes a los papás para que se y las mamás para que se integren y jueguen con los peques, a ellos también les gusta, se sienten más importantes y se sienten mucho más protagonistas. Y en ese sentido es fundamental no ser literales y utilizar la recreación, ser naturales, contar las historias, ¿vale?, ceñidos en el cuento que estás transmitiendo, pero cada oportunidad de hablar con ellos es única y ellos lo tienen que vivir de una manera especial, porque ese público es especial, nunca te lo vas a encontrar en las mismas condiciones. Claro, me imagino, bueno, cualquiera que haya atendido alguna vez a un cuentacuentos, solo hay que ver esas caritas de atención y de emoción y esos cuentos, como tú decías, usando los gestos, cambiando las voces, cómo consigue mantenerlos quietos, claro, y atentos. Si lo haces bien.
Luego hay muchos estilos, pero si te fijas en todos los cuentacuentos que podemos analizar, tienen eso, musicalidad, voces que suben, que bajan, mucha visualidad para que ellos, incluso atrezos, performance, vestuarios, sombreros, todas estas cosas, cuando además vas cambiando sobre el escenario, a ellos les reactivas permanentemente el interés. Tienen que pasar muchas cosas. A un niño en 5 o 10 segundos de lo mismo ya se aburre, así que el ritmo, el cambio, tiene que ser constante, tiene que ser permanente. Oye, y nos has enseñado un par de los libros relacionados con los cabezudos y con los gigantes. Este último de los gigantes está recién hecho. Sí, lo presentamos la semana pasada, completa la colección de los 13 libros cabezudos con este último de los gigantes, salvo que crezca la comparsa, la colección está terminada. Y bueno, pues hemos hecho algunas presentaciones la semana pasada, vamos a estar firmando Vera Galindo, que es la ilustradora, hoy miércoles en el Parque de las Marionetas, yo estaré el viernes de 5 a 7 de la tarde y mañana jueves en la librería Abracadabra, que no habrá palabra, también tenemos un cuentacuentos a partir de las 6, estáis todos invitados. Si os apetece, pues eso, disfrutar y ver cómo se lleva a la práctica estas pautas teóricas que os he dicho de cómo escribir y cómo contar una historia a niños, lo vamos a hacer mañana jueves. Pero suena a un plan perfecto, Mitchell, y cuando leemos en casa a los niños, ¿qué consejos darías a los papás? Pues lo mismo que os decía cómo tenemos que escribir esas historias o contarlas. Tienes que conectar con el niño que eres dentro y disfrutar y divertirte con ello. Yo sé que a veces es difícil, porque llegamos a las tantas de la noche cansados, hemos preparado las cosas de casa, la cena, los hemos acostado y entonces ellos tienen su ratito, que también es nuestro ratito de conexión con los peques, pero claro, estamos hechos polvo y nosotros lo que queremos es que se duerman cuanto antes, pero tienes que disfrutar al contarles el cuento por dos cosas, porque si no, no les va a enganchar, se van a aburrir, con lo cual se tardarán en dormir más, al contrario de lo que parece, cuando estamos contentos y tal, nos cansamos más y entonces caemos rendidos. Y por otro lado, porque el objetivo también de esas lecturas, aparte de hacer familia, es aficionarlos a la lectura. Y luego nos rasgamos las vestiduras cuando decimos, es que no les gusta leer o que ahora lo han dejado. Claro, si no has disfrutado nunca leyéndoles libros a ellos o leyéndoles cuentos, ellos lo notan y actúan en consecuencia, lo aprenden de este modo. Mitchell, enséñanos otra vez el libro de los gigantes, ahí quieto, porque lo he visto yo por la calle en muchas librerías estos días en Zaragoza, están tanto el de los cabezudos como este libro nuevo de los gigantes. Personalmente, ¿cómo ha sido para ti profundizar en la historia de estos personajes? Bueno, tanto en los gigantes como en los cabezudos hay una... No mucha historiografía, porque es verdad que los personajes gigantes son más personajes históricos, ilustres, apegados a la zona, populares. Los cabezudos hay mucho más de leyenda urbana. Incluso hay ocasiones en que el personaje se habla de 3, 4 fuentes que no sabes muy bien cuál de ellos es. Entonces lo que hacemos es una primera aproximación documental a eso que se conoce de esos personajes. Nos hemos basado también en las canciones, en las coplas de cada uno y a partir de ahí a divertirnos y a jugar. Crear una biografía no autorizada de cada uno de ellos, crear un personaje acorde con lo que tenemos representado de los portadores. Por ejemplo, el morico siempre ha sido muy activo, muy rocero, muy de fotos. Hay otros que tienen más mala leche, que pegan más fuerte. Pues hemos jugado con esos elementos y crear una biografía a cada uno de ellos, y no decimos que es la real, pero que podría serlo, y sí que en estas presentaciones, pues a los peques sí que les contamos que nos hemos reunido con todos ellos, que hemos hecho brainstorming y que nos han contado sus historias, y bueno, es algo realmente emotivo y, como decías antes, emocional. A mí me llena de satisfacción cuando viene un abuelo o una abuela y se lleva el libro, nos pide que se lo firmemos para sus nietos y sus nieticas y tal. Me dice, es que viven fuera de Zaragoza, a veces en el extranjero, y no quiero que se separen de sus raíces, y a través de estos libros, cuando vienen aquí, les encanta ir a la comparsa de gigantes y cabezudos. Pues eso es hacer tierra, hacer cultura y hacer Aragón. Pues una oportunidad maravillosa para conocer como adultos también esos personajes. Mitchell Suñén, muchas gracias por habernos traído esos consejos, esas claves que deben aparecer en los cuentos infantiles, no solo para escribirlos, también para contarlos, y por habernos presentado ese nuevo libro de los gigantes que forma parte ya de esta colección tan folclórica. Muchas gracias. A vosotros y a contar historias, que es muy divertido, sobre todo con los peques.